Carlos Correa es una autoridad a nivel latinoamericano en el campo de la propiedad intelectual. De nacionalidad argentina, es consejero especial en Comercio y Propiedad Intelectual del Centro Sur en Ginebra. Él analiza el acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los llamados ADPIC, con temas como indicaciones geográficas, derechos de autor, patentes y legislaciones nacionales. En primer lugar, sus declaraciones sobre indicaciones geográficas y el acuerdo de los ADPIC. Indicaciones geográficas fue un gran logro de las comunidades europeas. No había un marco internacional de amplia aplicación antes del acuerdo ADPIC en relación con las indicaciones geográficas. Claramente es un capítulo que responde muy específicamente a los intereses de ciertas regiones y localidades europeas. No responde en gran medida a los intereses de los países en desarrollo, otros países más jóvenes, en donde no ha habido una tradición respecto de ciertos nombres, por ejemplo, para productos agrícolas o quesos o vinos. De manera tal que es un capítulo que refleja fundamentalmente los intereses europeos y no los intereses del resto de los países. Hay limitadas oportunidades para que ciertas comunidades o localidades en países como el Ecuador puedan utilizar esta forma de protección, que hay que explorarlas, pero claramente hay una muy fuerte asimetría entre los beneficios que pueden obtener ese tipo de protección en los países como los nuestros y los que obtienen los productores europeos. Seguidamente, los ADPIC y los derechos de autor. Bueno, el derecho de autor establece también la obligación, naturalmente, de protegerlos sobre la base de la Convención de Berna, pero expande la protección que prevé esta convención, que ya es bastante antigua. Por ejemplo, obliga a proteger los programas de computación o software sobre la base del derecho de autor, establece la duración mínima en algunos casos, cuando se trata de obras cuyos titulares son personas jurídicas, establece ciertas limitaciones para proveer excepciones a los derechos autorales. Quiere decir que, como ha sido toda la tónica del acuerdo de los ADPIC, establece estándares bastante elevados que los países deben respetar. Sin embargo, también hay flexibilidades que los países pueden y deben utilizar a efectos de satisfacer los derechos fundamentales de la gente, el derecho a la cultura, el acceso a la educación. Los ADPIC y las patentes. Con patentes y marcas sucede, sobre todo con patentes, sucede lo mismo. Hay una muy fuerte asimetría entre los beneficios que pueden obtener los países desarrollados y sus empresas y los países en desarrollo y nuestras empresas, porque indudablemente hay una mayor generación tecnológica en los países desarrollados, una mayor inversión sobre todo del sector productivo. Quiere decir que el desbalance es muy fuerte, de manera que aplicar las mismas reglas que se han establecido ahora en el acuerdo ADPIC para países de tan desigual nivel de desarrollo tecnológico lleva necesariamente inequidad. La legislación de los países y los ADPIC. La legislación de los países tiene que estar en función, tiene que ser consistente con los ADPIC de la Organización Mundial de Comercio. Si esto no sucede, se corre el riesgo de sufrir represalias comerciales, es decir, los países pueden quejarse ante la Organización Mundial de Comercio, requerir que se apliquen sanciones comerciales, que el propio país quejoso las podrá aplicar, de manera tal que hay una obligación, que los países se obligan a cumplir con esos estándares mínimos. Lo que no deben ignorar es que existen esas flexibilidades, existen márgenes de maniobra, existen ciertos espacios de política que los países deben utilizar de manera de preservar cierto margen para difusión tecnológica, para la creación de un dominio público sólido y para la satisfacción de derechos fundamentales como derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la cultura.